Buen día a todos, a todas. Damos inicio a un nuevo clase, en este caso de desarrollo, donde vamos a ir explorando las diferentes teorías de desarrollo económico desde diferentes autores. En este caso, el día de hoy vamos a ver la teoría del desarrollo capitalista desde el punto de vista marxista, ¿sí? Así que vamos a explorar diferentes conceptos de la teoría de Marx, por ejemplo, la concentración y la centralización de capital, cómo esto tiene un impacto en el desarrollo económico, la formación de monopolios, y de qué manera esto incentiva, ¿no?, las necesidades de inversión en una economía y su impacto en el desarrollo económico, la innovación, ¿sí?, o la mejora tecnológica, y si efectivamente en una economía marxista hay suficientes incentivos para ello. También vamos a explorar qué función tiene el capital comercial en el desarrollo económico, y la economía internacional, es decir, el intercambio de bienes y servicios, ya no fronteras adentro, sino en una economía inserta, como es el mundo actual, o como era también la economía en los tiempos de Marx, donde efectivamente el comercio internacional tuvo un papel importante, y vamos entonces a explorar qué beneficios o no tiene en una economía capitalista el comercio exterior. Importante recalcar aquí que aquí vamos a presuponer que ustedes ya tienen conocimientos básicos de la teoría marxista, pues si no recuerdan la teoría de Marx, les dejo el libro completo de Paul Sweezy, donde tienen un repaso bastante extenso de la conformación, por ejemplo, de la composición orgánica del capital, lo que es el capital variable, el capital constante, cómo se forma la tasa de plusvalía, la teoría del valor de Marx, la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, todos conceptos que son importantes para entender la teoría del desarrollo capitalista desde el punto de vista marxista, y que ustedes pueden, si quieren, leerlo en los capítulos correspondientes de Paul Sweezy, así que no se hagan problemas si no se acuerdan de todos los conceptos marxistas. Bien, primero entonces hacemos esta breve introducción, que son las dos grandes tendencias de una economía marxista. ¿Cuáles son? Primero, el aumento del capital constante en relación al capital variable. ¿Esto qué significa? El capital constante son maquinarias y edificios, ¿sí? Todo lo que es equipos de capital se llama capital constante, y el capital variable era básicamente los salarios y los insumos, ¿sí?, materiales. Entonces, efectivamente, Marx propiciaba que el capital constante cada vez pesaba más en relación al capital variable, y este aumento, ¿sí?, de la porción fija del capital constante, edificios de maquinarias en relación a las materias primas o insumos, tenía que ver principalmente por el aumento de lo que se llama la composición orgánica del capital, ¿sí? Es básicamente esto, que el capital constante es cada vez una proporción mayor de capital total, que es capital variable más capital constante, se llama composición orgánica de capital, y eso tenía que ver porque el capitalista, al introducir más maquinarias, esto permitía que el trabajador tenga una mayor productividad, y la mayor productividad significa que la tasa de plusvalía subiera, ¿sí? Entonces, como la tasa de ganancias se calcula
en una relación directa con la tasa de plusvalía, a más tasa de plusvalía, más tasa de ganancia, por lo tanto, el incentivo siempre era a incrementar la composición orgánica del capital. Pero recuerden que también la fórmula que relacionaba tasa de ganancias era con dos variables. Una era la plusvalía, tasa de plusvalía, pero la otra era la composición orgánica del capital. Y lo que decía Marx era que efectivamente, a medida que aumentaba la composición orgánica del capital, esto, por otro lado, tenía un efecto depresivo sobre la tasa de ganancias. ¿Sí? Por lo tanto, si todos los capitalistas efectivamente incrementaban la composición orgánica del capital, esto traía como consecuencia una tasa decreciente, una tendencia decreciente a la tasa de ganancias que producían las famosas crisis capitalistas. ¿Sí? Esto para recordarles un poco, muy rápido, cómo funcionaba una economía capitalista desde el punto de vista de Marx, ¿sí? Como introducción. Bueno, pero ahora vamos a ver dos conceptos que plantea Paul Sweezy que nos interesa para vincularlos con la teoría del desarrollo. Primero, un concepto llamado concentración del capital. ¿Qué se entiende por concentración del capital? Dice que es el incremento del capital bajo control de cada capitalista. Es decir, la concentración del capital lo que hace es que efectivamente un capital se haga, obviamente, más grande. Por eso es el incremento del capital bajo el control de cada capitalista. ¿Esto cómo se hace? Principalmente a través del aumento en la escala de producción. ¿Esto qué significa? Que la concentración de capital deviene de que el capitalista incrementa fuerte la escala de producción y al incrementar la escala de producción puede bajar su precio y al bajar su precio efectivamente atrae una mayor demanda hacia su producto, destruyendo obviamente la competencia de otros capitalistas que de esa manera quiebran y por lo tanto lo que hace es transferir ese capital de ese capitalista al capitalista que se ha expandido. Por lo tanto hay una acumulación de capital, ¿no? Un capitalista con más escala de producción concentra capital porque se queda con capital de otros capitalistas que eran sus competidores a través de lo que se llama una limitación de la competencia, es decir, al ser más eficiente, al tener más producción, tiene un precio más bajo, por lo tanto se queda con una mayor porción del mercado, esto hace quebrar a muchos competidores y por lo tanto concentra más capital. ¿Sí? Eso se llama concentración del capital y lo podríamos decir es un proceso que deviene de la competencia propia entre los capitalistas. ¿Sí? Por lo tanto, habría unos pocos o algunos capitalistas que efectivamente logran concentrar el capital por mayor escala de producción, menores precios, más eficiencia que los demás competidores y por lo tanto empiezan a tener una mayor acumulación de capital. Eso por un lado. Mientras que la centralización del capital ya es otra cosa. Aquí ya estamos hablando de combinaciones de capitales que ya existen. ¿Sí? Es decir, una nueva distribución de capital que no necesariamente implica un aumento del capital existente, es muy importante. Aquí, fíjense, en la centralización del capital, es que una cantidad dada de capitales que ya existen, ¿sí? Son combinados de una manera diferente. Es decir, hay una nueva distribución del capital y no necesariamente una ampliación del capital. Por ejemplo, en este caso, ¿sí?
en la parte de la concentración del capital, aquí podría haber ocurrido una acumulación de capital, no solo a través de una transferencia de capital de los capitalistas más chiquitos que quiebran al mayor, sino también de la propia industria. Es decir, en una industria particular se produce un proceso de concentración de capital de tal manera que los precios de esta industria son más bajos que la anterior y por lo tanto la demanda, de alguna manera, se traslada o compra más productos, lo que es lo mismo, en esta rama industrial, y por lo tanto esta rama está acumulando más capital, o sea, expande la acumulación de capital en esta rama en relación a otras ramas, teniendo en cuenta que la demanda, por lo tanto sus ingresos están siendo a esta nueva rama industrial con menores precios, ¿sí? Por eso que una cosa es acumulación de capital o expansión, y concentración, no necesariamente la centralización de capital, no necesariamente tiene que traer una mayor acumulación. Puede serlo como no. Aquí estamos hablando de que el capital se distribuye de una manera diferente, pero no necesariamente a consecuencia de una acumulación de capital, ¿sí? Como le decía, entonces, la competencia permite que los capitales menores desaparezcan y los más eficientes sobreviven aumentando su tamaño, que es lo que habíamos dicho recién. ¿Cómo se da este proceso de concentración del capital? Y aquí, porque uno dice, bueno, ¿de qué manera se puede haber algún grado de centralización del capital? Bueno, un canal interesante es el crédito, porque el crédito permite efectivamente ampliar la escala de la producción. Porque uno dice, bueno, ¿y cómo, de qué manera, digamos, el capitalista puede expandir su producción y quedarse con el capital de otros capitalistas, o aún más, quedarse con el capital de otras ramas industriales, teniendo en cuenta que si la propia rama industrial es más eficiente y tiene mayor escala de producción y disminuye su precio, está claro que la demanda va a subir. Un ejemplo de eso puede llegar a ser bueno, la rama industrial de los teléfonos móviles, ¿no? Donde efectivamente, si vemos cuántos smartphones se producen en el año 2020 en relación a cuántos smartphones se producían en el año 2010, entonces vemos un incremento de millones y millones de celulares, de smartphones, que se producieron en los últimos 10 años, ¿sí? Lo que hizo que principalmente mejorara la tecnología, cayeran los precios, obviamente en relación a la tecnología me refiero, porque obviamente los precios siguen subiendo, pero obviamente lo que hace un teléfono en el año 2020 es 20, 50, 100, 1000 veces mejor de lo que hacía un teléfono en el año 2010, ¿no? Y la relación precio-tecnología obviamente no es proporcional, y efectivamente la tecnología ha avanzado mucho más rápido de lo que hizo los precios. Entonces, efectivamente, hubo un proceso de incremento en la escala de producción, por ejemplo, en los teléfonos móviles, pero también hemos observado que así todo, muy pocas empresas, ¿no? Samsung, Apple, Huawei, se quedan con una porción de casi el 50-60% del mercado, ¿no? Entonces está claro que estos grandes capitales, ¿sí?, se expandieron en desmedro de muchos otros que no han podido seguirlo, ¿sí? ¿Y cómo lo han hecho? Bueno, mucho lo han hecho a través del canal de crédito, que permite efectivamente financiar este incremento de la producción, ¿no? Porque si no, uno podría decir, bueno, qué fácil, ¿no? Es decir, uno aumenta la escala de producción, disminuye su precio, aumenta la productividad laboral,
porque la productividad laboral depende de la escala de producción, ¿no? Una persona, en vez de producir 10 o 20 smartphones por hora, ahora puede producir el doble o el triple, digamos, ¿no? Por lo tanto, la productividad sube, el salario sigue siendo el mismo, por lo tanto, permite reducir el precio y, por lo tanto, expandir el capital. Entonces, pero para eso hay que financiar, ¿no?, esa expansión, y por lo tanto el canal de crédito es uno de los canales más importantes para la expansión, ¿sí?, de ello. ¿Cuáles son los efectos de la concentración y la centralización del capital? En primer lugar, que extiende las revoluciones, dice, de la composición técnica del capital, aumentando la parte constante a expensas de la variable. Bueno, aquí es muy importante que entender que básicamente al tener el capital una mayor capacidad de financiamiento, de crédito, un mayor capital, efectivamente lo que hace es intensificar, digamos, esta propia tendencia de la composición técnica del capital, o sea, del incremento de la composición orgánica del capital, o de la parte constante en relación a la parte variable, ¿sí? Por lo tanto, lo que hace es como intensificar esa tendencia de incrementar la proporción constante del capital en relación al variable. También dice que permite una mayor racionalización del proceso productivo. Efectivamente, la concentración y la centralización hace que efectivamente la empresa trate de incrementar la plusvalía, mejorando la eficiencia y reduciendo la necesidad de incorporar capital variable, o sea, mano de obra. Y otro gran efecto de la concentración y la centralización, que efectivamente hay una sustitución progresiva de la competencia entre un gran número de productores por el control de una monopolística o oligopolista. ¿Esto qué significa? Que a medida que la competencia se va sustituyendo, principalmente, como habíamos dicho, a través de la expansión capitalista a partir del incremento en la escala de producción, la reducción del precio, hace que se vayan conformando pocos capitales en cualquier rama industrial, como lo había dicho en el ejemplo del mercado de los teléfonos inteligentes, donde muy pocas corporaciones, muy pocas marcas se quedan cada vez con una porción más grande del mercado, y por lo tanto van conformándose mercados oligopolistas, donde 2 o 3 grandes empresas son las que manejan la tecnología, manejan las inversiones y manejan los precios, ¿sí? Por lo tanto, la competencia cada vez tiene un rol mucho más bajo de los que abogaba por ahí la teoría clásica, ¿no?, donde todos los grandes beneficios de una economía libre es una economía con mucha competencia, mientras que la concentración y la centralización del capital hace absolutamente todo lo contrario, ¿sí? Hay una tendencia a formar mercados con muy pocos capitales que concentran la mayoría del capital en una rama industrial. Bueno, dado los efectos de la concentración y la centralización, vamos a ver un poco cuál es el rol de las corporaciones en la centralización del capital. Es decir,
cómo en la economía capitalista se da este salto, o de qué manera un capital, en este caso cuando hablamos de centralización, puede controlar diferentes capitales, ¿sí? Algo impensado. Pensemos que en la economía capitalista, ¿sí?, siempre estaba asociado el proceso productivo, o sea, la fábrica, estaba pensado con el capital individual, o sea, el capitalista. Entonces, podríamos decir que en el inicio del capitalismo, la fábrica era el emprendedor, el capital individual que fabricaba un bien o un servicio, ¿sí? Pero esto en la sociedad moderna cambió. Principalmente el capital individual se transforma en lo que se llama capital social, y lo que se llama en la era moderna la empresa moderna, o la sociedad anónima, o la sociedad por responsabilidad limitada. Es decir, este capital individual se socializa. Obviamente el proceso de socialización es cuando efectivamente ese capital se divide en porciones llamadas acciones, ¿sí? Las acciones entonces pueden ser compradas y vendidas en un mercado de valores, y por lo tanto cualquier persona puede ser dueño, por eso se llama, es un capital social, no está privado, puede ser dueño de una porción de una empresa, ¿no? Tanto ustedes compran una acción de YPF, son dueños de YPF, compran una acción de Apple, son dueños de Apple, compran una acción de Facebook, son dueños de Facebook, ¿sí? Compran una acción de Tesla y son dueños de Tesla. Entonces, hay un proceso que ha permitido esta centralización, y es principalmente esa transformación total del capital. Esto que permite al que ahora existe este capital social en relación al capital individual, principalmente el riesgo, ¿sí? La sociedad anónima, la sociedad con responsabilidad limitada, digamos, permite lo que se llama un aumento del apalancamiento del riesgo. Esto, de alguna manera, hace que la propia empresa como capital social se permita un incremento muy sustancial del crédito o la ampliación del capital, emitiendo acciones, ¿sí?, que son participaciones del capital, y financiando su expansión, ¿no? Entonces, una empresa, YPF, Galicia, Banco Francés, puede emitir una enorme cantidad de acciones al mercado. Esa emisión de acciones son compradas, ¿no es cierto?, por aquellas personas interesadas en ser parte de ese capital social, por lo tanto se le transfiere ingresos a esa empresa que emitió acciones, y con estos ingresos puede expandir su producción, y por lo tanto empezar con este proceso de centralización, ¿sí?, adquiriendo otros capitales, ¿sí? Por lo tanto, el capital social es lo que permite que se produzca este proceso de centralización, que sería absolutamente inviable bajo el concepto de capital individual, donde el propio, digamos, empresario se vería bastante limitado en la capacidad de expandirse. Entonces, es un poco lo que dice la abolición del capital como propiedad privada, ya es una propiedad pública, no es social, y obviamente que ya no es más el dueño, ¿no?, el capitalista individual, el que dirige la empresa, sino es que hay un administrador gerente, ¿no?, que es el que designa la sociedad anónima a los grupos de accionistas. Por eso se habla de esta separación del propietario del capital del proceso productivo, ¿sí?, o la disolución entre la propiedad del capital y la dirección real de la producción. Ahora el que dirige la producción, el que toma las decisiones de precio, cuánto producir, a qué precio, si compramos otra empresa, no compramos otra empresa, si nos fusionamos con otra empresa, si hacemos un acuerdo con otra empresa, todo eso ahora es puesto en la dirección real de esa empresa, que no tiene nada que ver con el propietario de la empresa, ¿sí?
ahora las decisiones las toma el comité de accionistas, y ese comité de accionistas básicamente va a estar representado por la porción de acciones que tenga cada uno de los accionistas, ¿sí? Por lo tanto, recuerden que es un capital social, y efectivamente en esa mesa donde van a poner al administrador o el gerente de esa sociedad anónima, es decidido por este comité de accionistas. Entonces se separa la propiedad del capital de la dirección. Vamos a entender bastante muy bien, o esto nos va a permitir saber de dónde viene este proceso de centralización de capital y su conexión con esta manera diferente de dirigir el capital. Es muy importante entender esta parte, porque esta es la manera en la cual se centraliza el capital, en esta separación entre el propietario del capital y esta nueva dirección en la toma de decisiones de una empresa, donde está conformada una asamblea de accionistas que efectivamente pueden ser muchos capitales que tengan participación, ¿no es cierto?, en esta empresa. Y por lo tanto van a poder tener cierto poder de decisión sobre qué es lo que tiene que hacer esta empresa futuro. El mercado de valores, como dijimos recién, ¿no es cierto?, es el mercado donde se emiten estas acciones de este capital social, en el cual obviamente se realizan las transacciones de compra-venta de una acción determinada de capital social, y también es el mercado donde lo que se lleva el proceso de revalorización del capital, ¿sí? Es básicamente donde ese capital que circula en el mercado de valores se revaloriza principalmente, muchas veces, por situaciones absolutamente externas a la empresa. Por ejemplo, lo que hemos visto en el mercado accionario de Estados Unidos, desde la Gran Depresión, la Gran Recesión del año 2008, hasta recién entrado este año en la pandemia. El mercado accionario estadounidense ha tenido un crecimiento impresionante, y muchos lo atribuyen más que a un crecimiento extraordinario, digamos, de las compañías estadounidenses, a la política muy laxa de la Reserva Federal de Estados Unidos, que efectivamente puso la tasa de interés recontra baja, y ha permitido lo que dicen muchos, una burbuja financiera, ¿no? Entonces, efectivamente, el capital accionario de muchas empresas norteamericanas muchas veces podría llegar a ser que tuvo una revalorización, pero principalmente venido de una especulación financiera, o sea, de un efecto financiero, más que una acción de la propia empresa de que se está expandiendo, está mejorando. Entonces, es como que hay una separación de la revalorización del capital que se da en este mercado secundario de lo real, ¿no?, de lo que efectivamente esté haciendo la empresa. Esto también es muy importante de entender. Entonces, esta centralización del capital, que es lo que estamos viendo en esta sección, ¿cierto?, queremos entender cómo se da el proceso moderno de centralización de capital, y habíamos dicho que efectivamente la corporación o la empresa es lo que va a hacer posible esa centralización, y dijimos que la corporación en sí es ese proceso donde el capital individual se transforma en capital social, a través entonces del comité o comité de accionistas, ¿no?, donde estos accionistas o dueños de las empresas, que pueden ser una gran cantidad de personas que tienen porción de las acciones, eligen, ¿sí?, a un administrador para tomar las decisiones, que no tiene, como dijimos, nada que ver con la propiedad del capital. Entonces, la centralización del capital se da a través entonces de este control accionario, ¿sí? ¿Cómo? A través de una mayor cantidad de capital del necesario, es decir, cuanto más cantidad de acciones tenga una persona o también una empresa, ¿no?, ya que una empresa puede comprar acciones de otra empresa y tener poder accionario, mayor es la cantidad de capital
que va a tener de esta propia empresa y por lo tanto mayor capacidad de control sobre esta empresa. Esto es lo que estamos viendo aquí en este cuadro como para darle una visualización, ¿sí? Entonces, en este proceso de acumulación de capital que estamos viendo, hay un proceso de concentración de capital, ¿sí? Donde habíamos dicho que hay una expansión del capital a través de una reducción en el precio, por ejemplo, de un producto de la expansión de la producción, que hace que muchos capitalistas quiebren y se concentra el capital. Pero también hay un proceso de centralización, ¿sí? Que es el que vamos acá a mostrar. Ese proceso de centralización del capital se lleva a cabo a través del capital accionario, ¿sí? Vamos a ver cómo se realiza eso. Bueno, por ejemplo, pensemos de la manera siguiente. Imagínense que el capital accionario de una empresa determinada, ¿sí? Dice, bueno, nosotros tenemos un total de capital que lo vamos a distribuir de la siguiente manera. Vamos a tener, por ejemplo, una porción del capital accionario en la empresa A, o sea, vamos a comprar un pedazo de la empresa A, y también vamos a comprar un pedazo de acciones de la empresa B, ¿sí? Por ejemplo. Estos son empresas, ¿sí? Y estos son capitales accionarios de las diferentes empresas, ¿sí? Bien, perfecto. Entonces tengo control sobre A y tengo control sobre B. Entonces digo control, hay por lo menos una participación importante de acciones en B y también en A. Pero también A, por ejemplo, decide comprar acciones de B, ¿sí? Entonces, aquí hay una relación o un control de A sobre B, ¿sí? Y también A decide comprar acciones de C. Así también B decide comprar acciones de D, ¿sí? Obviamente todo esto no es un trabalengua, ¿no? Sino que esto es la realidad. O sea, recuerden que una empresa, ¿sí? Toma decisiones de inversión, toma decisiones de precios, de cantidades, pero también toma decisiones de compras de acciones de otras empresas. Es lo que estamos viendo en este cuadro. Es decir, diferentes empresas pueden adquirir diferentes porciones de acciones de otras empresas. Al hacer esto, ¿sí? Recuerden que ahora la propiedad del capital se separa de su dirección, ya que a través de la dirección puesta por quién, obviamente puesta por esto, por el control accionario, es decir, los accionistas que tengan cada vez mayor poder en el comité de accionistas, y obviamente ese poder se da a partir de la cantidad de acciones que uno tiene, puede influir en la dirección de las empresas, y esta dirección de las empresas es lo que va a hacer que B tome decisiones sobre D. ¿Se entiende? O, por ejemplo, que si este control accionario permite tener una dirección sobre un grupo importante de empresas a través del control accionario, como estamos viendo aquí, puede entonces dar lugar a otro fenómeno llamado fusiones, trusts o carteles que vamos a ver próximamente. Es decir, a través de la dirección de los diferentes capitales, haciéndolo por el control accionario, que puede llegar a ser a través de la compra directa de una porción de la acción de una empresa, y también de la propia empresa comprando porciones de acciones de otras empresas. Puede ser que A
tenga influencia sobre C, que B tenga influencia sobre D. Entonces, A está influyendo indirectamente sobre D. ¿Sí? Y si efectivamente un capital accionario es tan poderoso de tener, digamos, influencias sobre un grupo de empresas y sobre su dirección, permite tener influencias indirectamente sobre un grupo mayor de empresas, produciendo el fenómeno de la centralización del capital. Entonces, teniendo no todo el 100% de las acciones, no es necesario, fíjense, es teniendo una porción significativa, pero no el 100%, permite tener a través de la dirección, ¿sí?, de la diferente administración de la empresa, poder de decisión sobre un grupo muy grande de capitales. ¿Sí? A, B, D y C es mucho más grande que el capital inicial. ¿Sí? Pero distribuyendo ese capital en la compra de diferentes acciones de otras empresas y a través de la dirección de las mismas, puedo manipular o puedo tomar decisiones sobre un grupo mayor de capital que el inicial, haciendo efectivamente que se produzcan diferentes conglomerados de capitales en fusiones, carteles o trusts. Y últimamente podría también llegar a monopolizar o controlar absolutamente todo el mercado si nosotros llegamos a decir que A, B, C y D son las únicas empresas del mercado. Obviamente sería casi un monopolio absoluto total. Esto solamente es un ejemplo de 4 empresas, pero si efectivamente estas 4 empresas serían las 4 empresas existentes, por ejemplo, en la rama de los teléfonos celulares, obviamente aquí estamos hablando casi de un monopolio total, porque estaría controlando a las únicas 4 empresas. Entonces, esto efectivamente, la centralización de capital puede llegar, ¿sí?, como última instancia, a controlar absolutamente todo el mercado. Pero esta es, visualmente, obviamente, es una manera de que ustedes entiendan cómo en el mundo moderno, ¿sí?, se producen estos fenómenos de la centralización del capital a través del mundo corporativo, principalmente a través del mundo accionario, que es cómo se controlan las empresas a través de su dirección. Bueno, un poco lo que les decía recién, ¿no? El control accionario en el mercado de valores permite controlar un sinnúmero de capitales proporcionalmente mayor a la cantidad de acciones. Y un poco lo que dijimos recién. Los grandes capitales concentran cada vez más capitales de capitales ajenos. Efectivamente, un capital, fíjense, está controlando muchas empresas. Son capitales ajenos al capital accionario total. A termina controlando a B, a C y a D, ¿no? Termina controlando a mayor cantidad de capitales. Bueno, y también aquí Swissi lo que dice que efectivamente en su momento, en la primera etapa de expansión de este fenómeno de la centralización, los bancos jugaron un papel muy importante porque fueron los encargados de colocar estas acciones en el mercado secundario, revalorizarlas y cada vez más tuvieron participación en las acciones de estas empresas que colocaban sus acciones en el mercado de valores y que permitían, de alguna manera, la expansión de la influencia financiera o de estos bancos en el control de las empresas. Por eso se dio en su momento muchos bancos grandes que controlaban una gran cantidad de empresas, ¿sí? Pero bueno, sí, es un poco que en la etapa inicial del desarrollo de las corporaciones, los bancos tuvieron un rol fundamental y hasta llegaron a tener una gran cantidad de capitales en una vasta rama de diferentes tipos de industrias. Bien.
Entonces vamos a meternos un poquito en esta parte, ¿sí? Que se desprende de alguna manera de este proceso de centralización, que son las fusiones, los trusts y los carteles. Vamos a entender un poco por qué puede llegar a formarse esta conformación del mercado a través de la centralización, ¿sí? Bueno, los cárteles y los trusts lo que dicen es que son diversas maneras de eliminar la competencia y controlar el mercado en una industria o proceso de producción. Carteles son acuerdos formales que realizan diferentes empresas que controlan un mercado particular. Obviamente el más conocido es el cártel de petróleo, ¿sí? La OPEP. OPEP es un cártel más famoso, ¿no? Donde hay un comité que le dice a cada uno de los miembros cuánto es la cantidad de barriles de petróleo que tiene que producir, ¿sí? No determina el precio, sino las cantidades y cómo cada uno de los productores de petróleo son tan importantes que la cantidad que produce cada uno influye indirectamente sobre el precio, ¿sí? Y lo que hace efectivamente es, al manipular el precio indirectamente, elimina mucha competencia, ¿no? Porque efectivamente es lo que pasó con el fenómeno eh, del petróleo convencional, con el petróleo del shale, ¿no? No convencional, donde en su momento, ¿no?, el precio del petróleo fue tan alto que incentivó, por ejemplo, a muchos productores de shale oil estadounidenses a producir petróleo. Entonces el cártel puede decir, bueno, acá yo tengo una competencia que tengo que eliminar. ¿Cómo lo haría el cártel? Obviamente disminuyendo la cantidad de petróleo convencional y por lo tanto, perdón, al revés, ¿no? No bajando, subiendo, ¿no? Incrementando la cantidad de petróleo convencional y por lo tanto haciendo bajar fuertemente su precio para que elimine la competencia, por ejemplo, en este caso de shale oil, y por lo tanto quiebren, ¿no?, estos competidores y así seguir teniendo un control sobre el mercado. Al tener mayor control sobre el mercado, permite tener una mayor tasa de ganancia. Claramente que el cártel también hay un problema aquí, que es que no todos los cárteles tienen los mismos costos de producción y por lo tanto, obviamente, las tasas de ganancias no van a ser la misma para todos los productores, ¿no? Es decir, los precios, los costos de producir petróleo en Arabia son muchísimo más bajos, por ejemplo, que en Venezuela o que en Rusia. Entonces está claro que la tasa de ganancia en los países árabes es mucho más grande que en otros países, ¿no? Entonces hay ciertos problemas aquí en los cárteles, donde obviamente también hay penalidades para aquel que no cumpla, ¿no? Pero hay un sistema de distribución de producción y también de ganancias. Los trusts es algo bastante también parecido a ellos, ¿sí? Pero tienen otros fines y también, ¿no?, son maneras de fusionarse, ¿no?, diferentes empresas que se fusionan para un fin particular. El sistema bancario, que habíamos dicho recién, interviene y en estos carteles son muy interesados porque, ¿qué es lo que pasa, no? Los bancos, si tienen participación accionarias en un grupo muy importante de empresas de una misma industria, está claro que si una de las empresas donde los bancos tienen acciones o préstamos inicia una guerra comercial eliminando la competencia, ¿sí?, por ejemplo, va a bajar su tasa de ganancia, pero con un precio más bajo para que hagan quebrar los demás, ¿sí? Los bancos, ¿qué es lo que pasa? Bueno, si yo tengo acciones justamente en estas empresas donde se va a eliminar la competencia, está claro que no voy a poder cobrar mis préstamos o mis acciones van a bajar de valor, ¿no? Entonces, los bancos
lo que tratan es que haya una mayor concentración y eliminación de la competencia, que no ocurran estos procesos, digamos, ¿sí? Porque efectivamente muchos de sus acciones o préstamos en estas empresas eliminadas hacen que obviamente las pérdidas de los bancos sean mayores, ¿sí? Entonces, de alguna manera, lo que puede ganar un banco, digamos, porque una de las empresas inició una guerra comercial, se compensa con la pérdida que va a enfrentar el banco ante el quiebre masivo de sus otras empresas, ¿sí? Bueno, vamos a hablar entonces ahora de los monopolios. Habíamos visto recién que entonces las fusiones, que lo habíamos mencionado, pero las fusiones como término sí, como el TRAS, las fusiones son obviamente cuando, por ejemplo, la empresa D se fusiona con C para crear otra empresa, por ejemplo, llamada E, ¿no es cierto? Eso puede ser las fusiones de empresas, o pueden ser que C sea absorbida por D, entonces solamente exista D, ¿no? Entonces las fusiones también son otro proceso en el cual, obviamente, cuando hay una fusión, estamos hablando de que hay un mayor control, ¿no es cierto? Por parte, por ejemplo, de la empresa D que absorbe C o se fusiona, entonces D va a tener un mayor poder de mercado y mayor concentración, mayor centralización del capital, por ejemplo, a través de una fusión. Los carteles, entonces, dijimos también, son procesos en el cual recién A, B, C y D se ponen de acuerdo de alguna manera a través, obviamente, de la dirección y el control accionario para comportarse, por ejemplo, reduciendo o subiendo la producción de cada uno de ellos y de esa manera controlar absolutamente todo el mercado. El caso más extremo es el monopolio, donde efectivamente ya, por ejemplo, un solo grupo accionario elimina a todas estas empresitas y queda solamente como un único participante. Esto puede ocurrir, digamos, en este tipo de mercados. ¿Qué pasa entonces con el monopolio? Bueno, principalmente el precio en la teoría marxista ya no es determinado por los costos, sino por los demandantes. Principalmente, ¿por qué? Porque el monopolista, como ustedes saben, elige la producción, ¿sí? Elige cuánto produce. Está claro que va viendo, ¿no? Cuál es el precio que paga la demanda en función de sus cantidades, que maximice, obviamente, su tasa de ganancia. Bajo condiciones monopolistas, obviamente, que va a tener consecuencias económicas muy importantes, principalmente lo que es la demanda total de trabajo, ¿sí? Está claro que la demanda total de trabajo en condiciones monopolísticas es menor, principalmente, ¿por qué? Porque hay una relación entre las cantidades producidas y la demanda de trabajo. Entonces, a menor cantidad de unidades producidas, es menor la demanda de trabajo, ¿sí? Por lo tanto, está claro que las condiciones de mercado en sí van a tener una desproporción o no va a reflejar el verdadero valor de la economía, sino que básicamente va a reflejar el comportamiento de ese mercado, ¿sí? En este caso determinado por un solo productor. Entonces la ganancia, otra consecuencia que obviamente va a ser mucho más elevada en un entorno de competencia, pero el valor total producido por la fuerza de trabajo social no aumenta en nada con los monopolios. Es decir, básicamente no hay una ganancia mayor en la economía
por la formación de monopolios, no es que al haber más monopolios hay más desarrollo. La ganancia más elevada en sí tiene que ver porque el precio de mercado es un precio que no refleja el valor social, ¿sí? Que está básicamente determinado por la fuerza de trabajo social, ya que al tener una mayor ganancia, la ganancia está determinada principalmente por un mix de ganancias que se transfieren de otros capitalistas a este propio monopolio. Por ejemplo, pensemos un monopolista que produce solamente el único productor de autos. Entonces, si sos el único productor de autos, vas a ejercer una gran influencia, por ejemplo, en tus proveedores, ¿no? Todos los proveedores de autopartes para competir, para venderte al único productor, entonces obviamente sus precios van a caer, ¿no? Porque van a competir entre sí, porque hay solamente un comprador. Por lo tanto, al caer los precios de la autoparte, está claro que el que está ganando es el propio monopolista, porque sus costos se reducen, ¿no? Entonces, de alguna manera le están, ¿no? Los autopartistas le están transfiriendo ganancias extraordinarias al monopolista, ¿sí? Por ejemplo. Pero también la propia sociedad le está transfiriendo ganancias extraordinarias porque está pagando un precio por el producto por encima del precio del mercado, ¿sí? Entonces, los autos, en un único productor de auto, entonces los autos van a salir mucho más caros que si se venderían en condiciones de competencia. Por lo tanto, hay una parte del valor generada por la economía que se transfiere en precio a este único productor de auto, por lo tanto se está quedando una mayor porción de valor, ¿sí? Entonces está de alguna manera extrayendo ganancia de otros sectores de la economía, pero no está elevando, esto es muy importante, no está elevando el valor de la fuerza de trabajo social o el valor agregado, ¿sí? ¿Cuál es entonces este efecto de propagación del monopolio? Dice, es mayor a medida que existen pocas barreras a la entrada, por ejemplo, mucha inversión. Esto se da, por ejemplo, o sea, este efecto de propagación del monopolio significa que el monopolio puede incentivar otros comportamientos también monopolísticos, otros comportamientos muy similares en una industria. O sea, cuando hay en una industria particular un monopolista en algún lugar de la cadena de producción, puede incentivar las mismas acciones en alguna parte de la cadena. Bueno, aquí yo, por ejemplo, le dejo el ejemplo del monopolio de mineral de hierro, por ejemplo, que es el que produce el lingote de hierro, digamos. Entonces, las empresas tienen incentivo a unirse y aumentar los precios del acero, digamos, ¿no? Y a la vez exigir la baja en el precio de la industria minera. Bueno, este es un ejemplo, por ejemplo, es el monopolio del mineral de hierro, pero porque si hay monopolio, entonces el lingote de hierro sube, ¿no? Y al subir el lingote de hierro, obviamente eso se traslada, porque el hierro, el lingote de hierro es básicamente el insumo para la industria del acero. Entonces, si hay un único productor de mineral de hierro, va a poder, a través de sus cantidades, determinar el precio, ¿no? Ese precio va a ser mucho más alto. Por lo tanto, eso se va a trasladar en la cadena a los productores de acero, que son muchos, ¿no? ¿Cómo? Obviamente trae sus costos, porque van a tener que pagar como costos un lingote de hierro mucho más alto, porque hay un único monopolista, ¿no? El precio del hierro, del acero, va a subir, y obviamente al subir el precio del acero, sus cantidades demandadas van a caer, y si cae la demanda del
del acero, obviamente que va a haber menores ganancias en la industria del acero, por lo tanto todos los productores van a perder, está claro, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es el incentivo para los productores de acero? Unirse, está claro. Lo que dicen es, acá lo que tenemos que hacer es hacer lo mismo, un cártel o una fusión entre empresas, se van fusionando las empresas, o hay un cártel, o también se puede conformar un monopolio en la industria del acero. ¿Para qué? Para un monopolio con otro monopolio pueden exigir una baja en el precio de la industria minera, del mineral de hierro. Obviamente, si ahora el monopolista del mineral de hierro se enfrenta a un monopolista con acero, está claro que va a tener que venderlo a un precio mucho menor. ¿Sí? Entonces, efectivamente, lo que termina creando son más monopolios, ¿no? Es un poco lo que se llama el efecto propagación de los monopolios. Y lo que vamos a ver es, antes de empezar con esta diapositiva, los monopolios entonces y su efecto en la acumulación. Vamos a ver bien esta gráfica. Por ejemplo, lo que tenemos que entender es lo siguiente. La plusvalía total, ¿sí? Que sería el total de plusvalía en toda la economía, si sumamos toda la plusvalía de cada una de las industrias que existen, la plusvalía total, lo que dice se divide en secciones. Esas secciones, podríamos decir, es, para que se entienda muy bien, son de una manera que es cómo se discrimina o se divide esa plusvalía total en toda la economía, ¿no? Por eso dice que cada una tiene un volumen total de capital social, ¿no? O sea, cada sección tiene una cantidad de volumen de capital social, ¿sí? Que componen entonces esta plusvalía total. Entonces la proporción acumulada aumenta con el volumen de la sección de plusvalía. ¿Esto qué significa? Que a medida que uno va acumulando más capital, va incrementando el volumen de sección, ¿sí? Por ejemplo, una industria industria automotriz se expande y su sección de plusvalía sube en relación a la plusvalía total, ¿no? Puede ser. Ahora, esto es un proceso ordinario. La centralización del capital, lo que realiza la centralización del capital es que disminuye el número de secciones. ¿Esto qué significa? Que si antes había, por ejemplo, 10 secciones de capital social, la centralización hace que en vez de ser 10, sean 7, o 5, o 4. O sea, las reduce. No en cantidad, sino en cantidad de secciones, no en volumen. Ojo, es muy importante, ¿sí? Por eso dice, pero aumenta el volumen de secciones. Disminuye el número de secciones, pero aumenta su volumen, o sea, su anchura, podríamos decir, ¿sí? La cantidad, ¿sí? O el número, por eso dice el número, ¿no? Número, la cantidad es lo que se reduce, pero su volumen incrementa, se hace más gordita, ¿sí? Cada sección, elevando la tasa de acumulación de un total dado de plusvalía. Si la plusvalía sigue siendo la misma, el total de plusvalía de la economía, pero su tasa de acumulación o el volumen de la sección es mayor. Ahora sí, quiero ir a la diapositiva para que se entienda, si no es bastante está en el aire, ¿no? Entonces, dijimos, la plusvalía es el total de capital social que hay en la economía. Todo el capital acumulado. Estas son las secciones que le había dicho, ¿no? Son como las particiones de capital social en la economía. Industria automotriz, industria de hierro, hoteles y restaurantes, ¿entiendes? Son la cantidad de capital que se llaman secciones, le dice, que todo esto suma a la plusvalía total. Bueno, lo que pasa es que nosotros acá teníamos 2, 4, 6, por ejemplo, 6 secciones, pero ahora, con un proceso de centralización, vemos que hay 5 secciones. 2, 3, 4, 5. Acá hay centralización del capital
expansión o acumulación, porque fíjense en que el volumen, por ejemplo, de esta, fíjense en cómo subió, casi se duplicó. O aquí, el triángulo, fíjense en cómo subió. ¿Sí? O este de aquí, también, fíjense, casi se triplicó. Entonces el volumen sube fuerte, o se acumula, hay una tasa de acumulación mayor. Pero si nosotros sumamos todo esto de aquí, tiene que ser, por más que en la figura parece, no parece, igual a la tasa, a la plusvalía total. O sea, sigue siendo la misma plusvalía, pero lo que hay es una mayor acumulación capitalista y una mayor centralización. ¿Por qué mayor centralización? Porque hay menor número de secciones, por lo tanto aquí tienen que haber fusiones, este se metió con este, o este se incrementó con este, ¿se entiende? O sea, se van fusionando estas secciones que queda centralizada, ¿sí? El número menor de capital, ¿sí? Que se distribuye ahora en una menor cantidad de capital social. Ahora que hay menos secciones, ¿sí? Secciones, antes había más secciones, ahora hay menos, porque su volumen subió o su tasa de acumulación se incrementó. ¿Sí? Este es el proceso de centralización del capital. ¿Sí? Como para, esto es obviamente lo hice yo, como para tratar de que ustedes puedan entender el proceso, ¿no? Que a veces es bastante abstracto, es real, pero entendiendo el concepto de centralización y cómo el capital social de alguna manera se va concentrando y centralizando. Entonces se da de los capitalistas menores a los mayores, ¿sí? Porque habíamos visto cómo se daba este proceso, por ejemplo, en el proceso de concentración, se da una transferencia de las secciones más chiquitas a las más grandes, por ejemplo, que es un proceso llamado concentración del capital. ¿Sí? Entonces es un proceso de acumulación. Y esta tasa de acumulación bajo el capitalista de monopolio tiende a ser mayor que el capitalismo de competencia. ¿Por qué? Por lo siguiente. Los monopolistas en sí tienen el siguiente comportamiento. Cuando están invirtiendo y realizan de alguna manera su producción en un determinado nivel, en el cual maximizan su tasa de ganancia, estos tratan de que con su excedente dejen de invertir en sus propias industrias, produciendo una subinversión. Es decir, el propio capital con el cual trabajan y obtienen la máxima ganancia no lo van a reemplazar, no lo van a mejorar, no van a expandir su producción, porque si expanden su producción, cae su precio y cae su tasa de ganancia. Tiene un incentivo contrario. Tiene un incentivo a no invertir en sus industrias, ¿por qué? Porque no tienen competencia. ¿Por qué hay que invertir más si ya tengo la demanda cautiva? Si ya sé que me van a comprar. Si ya tengo el precio, nadie me lo puede mover. Ya tengo la ganancia asegurada. Pero sigo acumulando excedente. ¿Qué hago con este excedente? Bueno, lo que hacen con ese excedente los monopolistas, un poco lo que estamos diciendo acá, es invertir en lo que se llama la tasa marginal de ganancia. ¿Qué es la tasa marginal de ganancia? Bueno, es lo siguiente. Es cuánto es mi tasa de ganancia adicional, por eso dice marginal o adicional, por cada unidad invertida. Eso es vamos a un ejemplo. Una empresa monopolista dice, tengo $100, si lo invierto en mi propia industria los $100, obtengo una tasa marginal de ganancia del 2%.
Pero si invierto estos $100, en lugar de invertirlo en mi propia industria, en otra industria, que no necesariamente tiene que ser una industria monopolística, ¿no? Puede ser una industria de competencia, entonces en vez de obtener el 2% de ganancias sobre esos $100, obtengo un 5% de ganancias. Bueno, entonces, está claro, vamos a invertir en otras industrias donde hay competencia. Ahora piensa, este propio comportamiento de monopolista es invertir en otras industrias que no es la propia, pero ¿qué es lo que pasa? Recuerden con la tendencia de la tasa de ganancia en la teoría marxista, en competencia. Tiende a caer. Entonces, ¿qué es lo que hace el monopolista? Básicamente, acelerar esa tendencia a decreciente de la tasa de ganancia, porque al invertir el monopolista en otra industria que no es la de él, lo que hace es aumentar más la competencia. Y aumentar más la competencia reduce más los precios, y al reducir más los precios disminuye la tasa de ganancia. ¿Entienden? Por lo tanto, por eso dice que la tasa de acumulación bajo el capitalismo de monopolio tiende a ser mayor que el capitalismo de competencia, porque está este fenómeno de que el capitalista de monopolio está invirtiendo en otras industrias bajo competencia, incrementando la tasa de acumulación, porque hay más acumulación, se está invirtiendo cada vez más, ¿sí?, en otras industrias. Por eso, aquí está la explicación, que el monopolista al enfrentar una demanda con pendiente negativa nunca va a incrementar su inversión en su propia industria, porque para invertir más capital tiene que aumentar su producción. Para aumentar la producción, rebaja sus precios, lo que hace efectivamente que al bajar sus precios con costos constantes, disminuye su tasa de ganancia, ¿sí? Su tasa marginal en su propia industria no es positivo, podríamos decir, ¿no? Entonces, eso hace incentivar la inversión en otras industrias donde la tasa marginal sea más alta. ¿Qué pasa con la innovación y el monopolio? Bueno, aquí también se da lo siguiente, que el monopolista tiene también la misma visión en relación a que no va a tratar de invertir en su propia industria, ¿no? Y al no invertir en su propia industria, entonces no va a innovar, no va a mejorar su equipo. No tiene ningún incentivo el propio monopolista a realizar investigación y desarrollo, ¿sí? Porque ya tiene la tasa de ganancia más alta a la menor tasa de inversión, ¿sí? Tienen que invertir muy poco y ya al invertir muy poco tiene una tasa de ganancia extraordinaria. ¿Por qué cambiar? ¿No? Principalmente por esto, ¿no? La transformación tecnológica hace obsoleto el capital anterior, exigiéndole mayores inversiones de capital por desvalorización. Entonces, no hay manera, ¿no? Si yo reemplazo un equipo por otro, voy a tener mayores costos de mantenimiento, una tecnología diferente, que me exige más inversiones para mantener ese equipo, ¿sí? Entonces, no hay incentivo para el monopolista innovar. En competencia, la innovación sí tiene todos los incentivos. ¿Por qué? Y porque efectivamente uno de los competidores que permite innovar, lo que va a hacer principalmente es barrer con la competencia de sus competidores y quedándose con la mayor cantidad del mercado y con una tasa de ganancia extraordinaria. Por eso la innovación siempre se da en un mercado de competencia, existen los mejores incentivos para la innovación. La centralización de capital, al revés, dirige una innovación tecnológica hacia aquellas tareas ahorradoras de trabajo, aumentando el ejército de reserva. Recuerden, la centralización de capital es algo así, ¿no? Muy parecido de esto, ¿no? La centralización no es este extremo, donde hay un único
capital, ¿no? Capitalista, una única corporación. Aquí estamos hablando de que hay muchas corporaciones, pero ¿qué pasa? Esta única corporación que centraliza el capital, o sea, controla muchos capitales, que dice, bueno, yo quiero obtener la máxima ganancia. Bueno, ¿cómo lo tengo que hacer? Y bueno, efectivamente voy a tener que ir incrementando, obviamente, por ejemplo, la tasa de plusvalía, mi tasa de ganancia, perdón, mi tasa de ganancia. ¿Cómo hago para incrementar la tasa de ganancia? Por ejemplo, una opción, incrementando la tasa de plusvalía. ¿Cómo hago para incrementar la tasa de plusvalía? Recuerda. Bueno, una manera era incrementar la productividad laboral, está claro, ¿no? Es lo que se llama la tasa de explotación según Marx. ¿Cómo hago para incrementar la tasa de explotación? Incrementando la productividad. Entonces, la innovación que sea ahorradora de trabajo me va a permitir incrementar la productividad, o sea, voy a producir lo mismo con menor cantidad de trabajo, entonces la productividad sube, y por lo tanto la tasa de plusvalía sube, y efectivamente la innovación me va a traer más ganancias, ¿sí? Y a su vez, esta tecnología ahorradora de trabajo va a ser lo que me permite es que también en el futuro se necesite al mínimo nuevo capital, que eso sería algo muy parecido aquí con el monopolio, ¿no? Entonces, de tal manera que requiera cada vez menos capital, ¿no? Y solamente la innovación tecnológica tenga como objetivo tratar de que en todas las compañías que controla, ¿no?, un capital accionario, en todas estas tenga mayor tasa de ganancia, innovando en cada una de esas, mejorando, por ejemplo, la tasa de plusvalía. Los efectos, obviamente, es una sobreinversión en el mercado de competencia, como habíamos dicho, donde hay una entrada libre y cae en la tasa de ganancia media y la tendencia al subconsumo. Entonces, la tecnología ahorradora de trabajo eleva la plusvalía, como dijimos recién, pero reduce la participación del trabajo en el producto, lo que tiene como efecto el subconsumo, ¿no? Entonces, cae la tasa de ganancia media, hay subconsumo, lo que un poco decía Marx, la crisis capitalista se da por estos dobles efectos, ¿no? Al caer la tasa de ganancia media hay menor inversión, y a su vez, al ser una tecnología que ahorre cada vez más fuerza de trabajo, entonces el ejército de reserva sube, hay mucha desocupación y por lo tanto hay poco consumo, por lo tanto no hay a quien venderle los productos de esta sobreinversión o sobreexpansión, lo que obviamente Marx predecía sobre la gran crisis del capitalismo, que estaba de alguna manera predecida por su propia lógica. Bueno, nos quedan 2 puntos. Primero, el capital comercial. Según un poco Finswesi, dice que en verdad no crea valor ni plusvalía, sino que reduce la ganancia de la actividad industrial. O sea que básicamente el área comercial, que básicamente lo que hace es comprar el producto y revenderlo, ¿sí? Para eso, obviamente, para que haya una persona que compre un producto y lo acerque al consumidor, hay que crear una tasa de ganancia necesaria, si no, nadie lo haría, digamos, ¿no? Entonces lo que dice ahí es decir que efectivamente esto no es con una reducción en la tasa de plusvalía del industrial, y bueno, de 2 maneras, ¿no? O poniendo un precio superior al producto, porque obviamente el capital comercial le hace un markup sobre sus costos, pero el efecto es que reduce la demanda de ese producto y por lo tanto, si reduce la demanda, va a bajar claramente la tasa de ganancia del propio industrial, ¿no? O no, permanece con un precio igual, pero efectivamente la actividad comercial significa que tiene que haber una porción de ganancias ahora para el capital comercial. Bueno, como dice aquí, un poco le da como parásito, ¿no? El capital comercial, según Marx, es como un parásito que hay que
mantener en el sector privado, porque dice, lo que hace es básicamente reducir la tasa de ganancia industrial, donde Marx está diciendo aquí donde se produce el valor en la economía, no en el sector comercial, como el sector comercial en verdad no da un valor, no le da un valor suficiente al sector comercial. Entonces, ¿hay acumulación del sector comercial? Claro que sí, porque efectivamente hay una tasa de ganancia necesaria, si no, no se podría expandir. Pero se hace a desmedro del sector industrial, y lo que hace es que básicamente la tasa de acumulación global de toda la economía se reduzca. Aquí está un poco más explicado. Pero hay una contratendencia. Recuerden que hay una tendencia decreciente de la tasa de ganancia a nivel global, en la economía. Recuerden también que la centralización y la concentración del capital lo que hace es que haya innovación hacia técnicas ahorradoras de trabajo para incrementar la tasa de plusvalía y la tasa de ganancia correspondiente, pero también eso hace que haya menor demanda de trabajo y aumento de la reserva, aumento del ejército de reserva, o sea, más desocupación. Más desocupación significa que va a haber menos consumo y por lo tanto se acelera la tendencia a la crisis capitalista. Bien. Por otro lado, el sector comercial, que es como un parásito, digamos, para Marx, lo que dice es que este parásito es muy demandante de trabajo, ¿no? Y esto es real, ¿no? O sea, uno ve el sector comercial, ¿sí? Piensen en el sector que hace solamente esta actividad de comprar el producto al industrial y revenderlo, el sector, cualquier comercio, uno puede ver que para eso se necesita un transportista, se necesita local comercial, alguien que atienda, se necesita, bueno, alquilar un espacio, pintarlo, se necesita un pintor, vidrios, se necesita alguien que lo ponga un vidrio, o sea, demanda una gran cantidad de trabajo, o sea, eleva la masa salarial. Lo que destruye el capital industrial o lo que ahorra el capital industrial, lo crea el sector comercial, que demanda muchísimo mano de obra. Entonces esto, dice artificialmente, dice Suisse, eleva el consumo, claro. De una manera es como una contratendencia, un poco lo que está diciendo aquí, ¿no? Entonces, es como que esta contratendencia, tanto en entorno de competencia como monopolista, de alguna manera disminuye la aceleración a la crisis capitalista, ¿sí? Entonces, como capital comercial, si bien es como un parásito, como que le detrae tasa de ganancia al sector industrial, que es el único que innova, que produce, que crea plusvalía, pero así todo, al incrementar la demanda de trabajo, incrementa el consumo y por lo tanto, al incrementar el consumo hace que esa tendencia de crecer en la tasa de ganancia se diluya en el tiempo o se aplaque, ¿sí? Por último, ¿qué pasa entonces con el comercio exterior o la economía internacional? Bueno, aquí lo que habla es que el comercio internacional obviamente hace que si todos los países abren su comercio y hay una libre circulación de bienes y servicios, hace que obviamente se pone la tasa de ganancia en todos los países, ¿no? Entonces, si la industria automotriz, la tasa de ganancia es muy alta en Alemania y muy baja en Argentina, ¿qué va a pasar? Que la mayoría de los capitalistas van a invertir en Alemania, y si invierten todo en Alemania van a bajar su tasa de ganancia, ¿sí? O sea, obviamente esto es un mundo idílico, ¿no? Que no existe, pero es un poco a nivel teórico, ¿no? Obviamente eso se hace, como dije recién, mediante la exportación de capital. El capital va donde la tasa de ganancia es más alta, ¿no? Entonces retrasa el proceso de acumulación de capital en países avanzados y lo acelera en los países de desarrollo. Esto es lo que también preveía, ¿no? La teoría del capital
en una economía libre, donde el capital debería ir de los países avanzados, donde hay una acumulación de capital, la tasa de ganancia va decreciendo, y en los países donde necesitan capital, y la tasa de ganancia es más baja, ¿no? Algo que no ocurre en la realidad, pero esto sería a nivel teórico. Las tarifas, obviamente, las políticas económicas librecambistas van en esta posición de que la División Internacional de Trabajo lo que hace es que, efectivamente, por ejemplo, aquellos países que se dedican, ¿no?, a producir ciertos bienes y tener un precio más bajo, beneficiaría a aquellos países que si producen esos bienes lo hacen a un precio mucho más caro, y por lo tanto, obviamente, los consumidores terminan perjudicados comprando productos muy caros, ¿no? Entonces, saliendo el comercio exterior, se beneficiarían ambos países, y que produce a un precio muy bajo tendría más mercado para vender, podría producir más, y el importador, los consumidores, se verían beneficiados porque podrían adquirir más bienes y a su vez tener más ingresos para comprar otros productos. Pero lo que existe obviamente aquí es el poder político que dice esto funciona o no funciona, o abrimos o cerramos las compuertas de nuestro país. Está claro que esto es lo que determina si va a haber comercio o no. El monopolio en el comercio exterior básicamente es posible, obviamente, como básicamente elevando las tarifas a la importación. Obviamente que esto en el contexto del siglo XXI ya no se puede hacer, porque los países que están incluidos en la Organización Mundial de Comercio, a través de sus tratados, impiden, por ejemplo, realizar este tipo de prácticas en desmedro de otros países, ¿no? Uno no puede decir, voy a subir los aranceles al acero chino, porque no está prohibido hacer eso, ¿no? Hay muchas prácticas que antes se podían hacer que ahora ya no se pueden hacer de este caso, ¿sí? Obviamente que hay empresas que obviamente se pueden dedicar al mercado de exportación bajando sus precios para ganar mercado externo, se llaman precios predatorios, también está sancionado por la Organización Mundial de Comercio. O sea, hay mucho de aquí que efectivamente hoy en el siglo XXI ya no se pueden hacer este tipo de prácticas. Pero bueno, recuerden que esto es manera, ¿no?, de poder beneficiarse del comercio exterior. Uno, cerrando el comercio exterior y poniendo tarifas altas a la importación, hace que uno elimine la competencia extranjera y quede como un monopolista interno, ¿no? O también puede ser una empresa local que quiera ganar el mercado de exportación o expandirse bajando sus precios, ¿no? Bueno, obviamente eso va a permitir que se conforme un monopolio, pero a nivel mundial, ¿no?, en ser el único proveedor mundial. Por eso que muchas de estas prácticas ya no se pueden realizar. También puede ocurrir que en el comercio internacional muchos monopolistas, dicen, nacionales compitan en el exterior y se unan para formar cárteles o acuerdos de reparto de mercado, ¿sí? Bueno, un poquito más raro, obviamente, que pocas empresas nacionales sean tan buenas en el exterior y en vez de competir entre ellos se formen como un cártel para competir. Pero el comercio exterior en sí es una oportunidad. Hay muchas cosas que, como pueden ver aquí, ya no se pueden hacer, digamos, o está más restringida la capacidad de los países para, de manera muy arbitraria, beneficiar o no a ciertas industrias, ¿no? Como decimos, hay todavía margen en el comercio exterior para desarrollar algunas industrias con ciertas restricciones, pero es bastante más limitado que hace 80 o 100 años atrás, donde efectivamente uno podía realizar muchas prácticas comerciales para crear monopolios internos, ¿sí? De hecho, muchos países en su momento han realizado este tipo de prácticas para fomentar
el comercio interno y la protección, que hoy sería bastante inviable, digamos, o muchos subsidios que se han dado a empresas, ¿no?, locales para ganar mercado de exportación con precios más bajos a través de subsidios, pero también están prohibidos, ¿no? Pero bueno, el comercio internacional en sí mismo dice puede reproducir, esto es un poco lo que está diciendo acá, dice puede reproducir estos comportamientos locales a nivel internacional. Y con eso un poco terminamos esta sección.